Agradecemos a Dios en esta noche por esta oportunidad, gloria a Dios, para predicar la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Mira las almas cómo caminan, buscando el gozo, buscando la paz. Mira las almas cómo caminan, buscando el gozo, buscando la paz, pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da. Pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da. Mira las almas como caminan, buscando el gozo, buscando la paz. Mira las almas como caminan, buscando el gozo, buscando la paz, pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Mira qué gozo, mira qué paz, solo Cristo te la da. Mira qué gozo, mira qué paz, solo Cristo te la da. Mira qué gozo, mira qué paz, solo Cristo te la da. Aleluya, gloria al Señor. Amigo que me escucha, solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, su capítulo 16. Gloria al Señor. Aleluya. Verso 16 en adelante. Gloria al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Gloria al Señor. Después vamos a ir al verso 23. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandado al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándole a su casa, les puso a la mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ellas son vida, Dios. En este momento, Dios mío, te pido que hable a las vidas que están en este parque, los transeúntes, los motoristas, a todo el que tiene la oportunidad de escuchar esta bocina, Señor, que sea una voz de alerta, una voz de salvación, una voz de oportunidad, Dios mío, para la salvación de su alma, Dios. En el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor con el tema: si crees a Dios, serás salvo tú y tu casa. Si crees a Dios y te arrepientes de tu pecado, serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. La palabra de Dios donde leímos es una historia muy poderosa del apóstol Pablo y Silas. La Biblia dice que mientras ellos predicaban alrededor de Macedonia, gloria al Señor, había allí una mujer que tenía un espíritu de adivinación, tenía un demonio y el demonio la usaba para adivinar. Y esta mujer, cuando se dio cuenta que los hijos de Dios predicaban por ese lugar, el espíritu que estaba dentro de ella sabía que ellos tenían el espíritu de Dios. Porque el enemigo sabe quién es un hijo de Dios. El enemigo sabe si tú le sirves a Dios y si tú no le sirves a Dios. Porque delante de Dios no lo podemos engañar, pero a Satanás tampoco lo podemos engañar. Porque él conoce quién es un siervo de Dios de verdad y quién no. Aleluya. Y hay mucha gente que dicen: yo soy un hijo de Dios, yo creo en Dios, pero sus obras son malas. Sus obras son malas delante de Dios. Y la Biblia dice que si tú de verdad crees a Dios, tienes que apartarte de tu pecado, arrepentirte de tu pecado y venir a los pies de Cristo. Por eso la Biblia dice, aleluya, que Jesús dijo: temed al que puede destruir el cuerpo y el alma. Aleluya. Temerle a ese. ¿Por qué? Porque nuestra vida, cuando está en la mano de Dios, no importa lo que venga, nuestra vida y nuestra alma está segura. Pero aquel, aleluya, que puede llevar tu alma al infierno, es aquel a cual tú tienes que temerle si no te arrepientes de tu pecado. La Biblia dice, donde leímos, que el apóstol Pablo, mientras predicaba esta divina, decía: ellos son hijos del Dios Altísimo. Ellos son hijos del Dios Altísimo. Déjame decirte, amigo, gloria al Señor, si tú no te arrepientes de tu pecado, si tú no buscas a Dios ahora que hay tiempo, mañana puede ser tarde. Gloria al Señor. Este mundo, aleluya, el reloj está girando, aleluya, en contrario. ¿Sabe por qué las agujas del reloj están girando en contrario? Porque ya esto se está acabando, aleluya. Ya esto se está acabando, gloria al Señor. Y cada día que pasa es una oportunidad que Dios te da para que te arrepientas de tu pecado. Cada día que pasa es una oportunidad que Dios te da para que busques del Señor antes de que sea demasiado tarde. Pero la gente no quiere a Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Porque todo aquel que viene a la luz, aleluya, las tinieblas que hay sobre ellos son abiertas, son aclarecidas. Aleluya. Por eso la gente no quiere a Dios. ¿Por qué? Porque ama este mundo, ama las vanidades de este mundo, aman las cosas de este mundo más que a Dios. Pero la Biblia dice que todo pasará, pero su palabra permanecerá. Su palabra tiene cumplimiento. Gloria al Señor. Y esta divina sabía que esos hombres que predicaban portaban a Dios, que esos hombres que predicaban, aleluya, hablaban la verdad de Dios, porque el espíritu que estaba en ella sabía que ellos eran unos siervos de Dios. Pero Pablo
entendiendo que no era una fama lo que le estaba dando, sino que lo hacía de manera de burla, reprendió al espíritu que estaba sobre ella. Y dice la Biblia que en ese día, cuando Pablo reprendió ese demonio, la muchacha quedó libre en aquella misma hora. Y cuando los amos de la muchacha se dieron cuenta de que ya ellos no iban a tener ganancia por ella, porque ya el demonio que la poseía se había ido de su vida, entonces ellos metieron a Pablo y a Silas preso, porque entendían que había pasado algo en el mundo espiritual que ya no le daba ganancia a ellos. Yo te vengo a decir, amigo, nosotros estamos aquí en este parque, pero nosotros sabemos a quién hemos creído. Y nosotros estamos predicando la palabra porque sabemos que el tiempo se acerca y el fin viene sobre la tierra. Aleluya. Es necesario que te apartes de tu pecado. Es necesario que esos espíritus que gobiernan tu vida salgan de tu vida. Aleluya. Pero hay algo. La Biblia dice que el Señor toca la puerta y tú eres quien la abre. Tú eres quien decide a quién abrirle. Si abrirle a Dios o abrirle a los demonios. Tú eres quien decide a quién servirle. Por eso Jesús dijo, hay dos caminos. Está la puerta ancha y está la puerta angosta. Y la puerta ancha entra en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la salvación. ¿Por qué la salvación es estrecha? Porque Dios es santo, aleluya, y Dios no quiere nada con el pecado. Y para tú, aleluya, entrar a la salvación, tiene que estar santo delante de Dios. Pero ¿quién es que te santifica? Dios. Su Espíritu Santo, cuando tú vienes a su camino, Él es que te santifica y te transforma. Y aquí donde leímos, dice la Biblia, que cuando metieron a Pablo preso y a Silas, no solamente lo metieron preso, ellos lo azotaron toda la noche. Le pegaron latigazo por predicar la palabra de Dios. Aquí en la República Dominicana todavía estamos bien que podemos predicar. Pero en muchos países no se puede predicar el evangelio. En China no se puede predicar el evangelio. En esos países del Medio Oriente no se puede predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque aborrecen completamente a Jesús. Incluso los mismos judíos, la mayoría no creen que Jesús es el Mesías. Ellos están esperando un Mesías. Ellos están esperando al anticristo. Aleluya. Pero nosotros hemos creído que Jesús es el Salvador del mundo y que Él vino a darte vida y a darte paz. Aleluya. Y dice la Biblia donde leímos que azotaron a Pablo y a Silas toda la noche y luego lo metieron preso en el calabozo. Pero no obstante, aleluya, no lo metieron en cualquier cárcel, lo metieron en la cárcel más fuerte, donde había más soldados custodiando, aleluya. Y no solamente lo metieron en la cárcel de más adentro, sino que también colocaron sus pies sobre un cepo para que ellos no pudieran salir. Porque el enemigo, aleluya, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, él se levanta. Y no se levanta tranquilamente, se levanta con furia en contra de los hijos de Dios. Pero nosotros, aleluya, sabemos a quién hemos creído. Y no importa, aleluya, las aflicciones que pasemos, seguimos confiando en Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, recuerde, hermano, que todo lo que pasa es porque hay un propósito de Dios. Dios permitió que metieran a Pablo y a Silas presos en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer algo allí en la cárcel. Aleluya. Y dice la Biblia que allí, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, empezaron a orar y a adorar a Dios. Por eso es que a los cristianos nos dicen locos.
Porque nosotros en medio del problema adoramos a Dios. Porque nosotros en medio de la tribulación adoramos a Dios. Aleluya. Porque nosotros en medio de la adversidad adoramos a Dios. Aleluya. Y Pablo y Silas comenzaron a adorar, a cantar, a hacer oraciones, a cantar salmos allí. Aleluya. Y esas alabanzas llegaron al trono de la gracia. Y dice la Biblia que de repente vino un terremoto. Aleluya. Y ese terremoto rompió la cárcel. Ese terremoto rompió las cadenas. Ese terremoto, aleluya, sacudió todo en ese momento. Aleluya. Porque Dios se manifiesta en lo sobrenatural. Y cuando vino ese terremoto, hermano, todos los presos, dice que todas las cadenas de los presos se soltaron. Todos los presos podían escapar, pero ninguno se fue. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito de Dios. Y el carcelero que estaba allí, ese fue el día de él. ¿Sabe por qué? Porque ese día a él le dieron una orden y le dijeron a él: tiene que cuidar esos presos. No se pueden ir porque si ellos escapan, te vamos a matar. Y cuando el carcelero vio que hubo un terremoto y que todas las cadenas fueron rotas, él mismo buscó una espada para matarse. Porque él mismo iba a acabar con su vida antes de que lo mataran otros hombres. En ese momento Pablo lo llamó y le dijo: no lo hagas, aleluya. Porque todos estamos aquí. No lo hagas porque todos estamos aquí. Y cuando el carcelero escuchó esta palabra, se arrodilló delante de Pablo y Silas y le dijo: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Porque en ese momento todos los presos se podían ir y a él lo habían podido haber matado. Pero Dios permitió eso para darle la salvación a ese carcelero. Hay muchas cosas que Dios ha permitido en tu vida, amigo. Y aún así, en medio del proceso, Dios te ha guardado. ¿Sabe por qué? Porque Él te quiere salvar. Porque Dios tiene propósito contigo. La prueba que te han venido no te han matado, porque Dios tiene propósito contigo. El mal que te ha sobrevenido no ha acabado contigo, porque Dios tiene propósito contigo. Aleluya. El enemigo no te ha destruido, porque Dios tiene propósito contigo. Porque te ha metido en la cárcel, te ha metido en el calabozo, te ha metido en diferentes situaciones. Y Dios ha estado ahí. Dios nunca te ha dejado. Dios nunca te ha abandonado. Aleluya. Pero hay algo que pasa mucho en los hombres. Y es que el hombre se acuerda de Dios cuando vienen los tiempos malos. El hombre se acuerda de Dios cuando está en medio de la prueba. En el 2019, cuando cerraron el país por el COVID, todo el mundo estaba pidiendo oración. Todo el mundo estaba clamando y todo el mundo tenía miedo y estaban clamando a Dios por misericordia. Después que abrieron el país, la gente volvieron a lo mismo. La gente volvieron al pecado. La gente volvieron a hacer cosas que a Dios no le agradan. La gente volvieron a su mala vida. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la gente se acuerda de Dios cuando está en medio del problema. Cuando está en medio de la situación. Y a Dios no le agrada eso. Dios no quiere, aleluya, que tú le sirvas solamente cuando tú estás en problemas. Dios no quiere que tú le sirvas solamente, aleluya, cuando tú estés en problemas. Dios no quiere que tú le busques solamente cuando tú tienes la dificultad. Dios quiere que tú le busques siempre, aleluya. Dios quiere
que tú te acerques a Él, no por un intercambio para que Dios te resuelva un problema, sino porque Él quiere salvar tu alma y Él te ama. Aleluya. Mucha gente espera el momento malo para buscar a Dios y comienzan a poner excusa. Yo estoy muy joven para ser cristiano, o yo ya estoy muy viejo para ser cristiano, o yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, aleluya, porque yo trabajo, porque yo estudio, porque yo tengo muchas ocupaciones, y todo eso son excusas baratas delante de Dios. La Biblia dice que en aquel día todos vamos a comparecer ante el trono blanco, aleluya, y allí toda nuestra vida será declarada como vivimos en esta tierra, las cosas buenas que hicimos y las cosas malas que hicimos, porque delante de Dios todo está claro. A Dios no se le puede ocultar nada, aleluya. Tú puedes ocultar y engañarle a un ser humano, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y la Biblia dice que lo que tú siembras, eso va de cosechar. Si tú no sembraste yuca, no pienses que tú vas a cosechar yuca, aleluya. Tú vas a sembrar, tú vas a cosechar lo que tú sembraste, gloria al Señor. Y dice la Biblia que aquel hombre, el carcelero, cuando él vio que todos los presos estaban ahí, él se humilló y reconoció que necesitaba a Dios. Él dijo, esto que pasó no fue normal. Estos hombres son siervos de Dios. Pudieron haberse ido, pero se quedaron, aleluya. Y dice la Biblia que esa misma noche el carcelero se convirtió. Y no solamente él, sino él y su familia aceptaron a Jesús. Y dice la Biblia que Pablo lo bautizó, gloria al Señor. Y ese día entró la salvación a su casa. Amigo, Dios te está llamando. Dios te está dando una oportunidad de que te aparte de tu pecado y venga a los pies de Cristo. El mundo está girando de acuerdo a lo que dice la Biblia. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Llegará un punto en que ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra predicándote la palabra. Se va a manifestar el anticristo. Aleluya. Habrá una sola moneda, un solo gobernante. Gloria al Señor. Y todo el mundo tendrá que ponerse el sello de la bestia, gloria a Jesús. Pero tú todavía tienes tiempo de arreglar tu vida con Dios. Tú todavía tienes tiempo de buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. El Señor te está llamando y quiere salvar tu alma. El Señor te está llamando y quiere salvar tu vida. Escapa por tu vida ahora que hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que lo que tú siembras vas a cosechar. Lo que tú hagas en esta tierra, aleluya, se está notando. Por eso dice el libro de Apocalipsis, he aquí un libro fue abierto y otros libros fueron abiertos. Y yo me pregunto, ¿y qué hacen esos libros allá en el cielo? Ahí en esos libros se está registrando todo lo que tú y yo hacemos a diario. Aleluya. Todas las cosas que hacemos sobre la tierra. Porque mientras estamos en esta tierra, Dios nos dio la vida. ¿Para qué? Para que adoremos su nombre y para que le sirvamos a Él. Pero si hacemos cosas malas, aleluya, también esas cosas serán registradas en esos libros. Y es necesario, amigo, que tú te apartes de tu pecado, te arrepientas de tu pecado y reconozcas al Señor en tu vida como tu único Salvador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús hablando.
Busca a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Hoy tú estás aquí, pero tú no sabes mañana. Tú no sabes mañana. El carcelero reconoció que necesitaba a Dios, que necesitaba humillarse ante Dios. En ese momento de aprieto, en ese momento difícil, él se humilló y aceptó a Dios en su vida. Ahora yo te digo a ti, amigo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo para acercarte a Dios? ¿Está poniendo excusa? ¿Está diciendo que hoy no, que mañana sí? ¿Está diciendo que tiene que vivir tu vida en este mundo? La Biblia dice que el hombre más rico sobre la tierra fue Salomón. Y él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, aleluya. Al final reconoció que lo único valioso sobre esta tierra es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Y Dios permite muchas veces que la gente tenga de todo lo que quiere y que viva todas las experiencias que quieran vivir. ¿Para qué? Para que ellos vean que nada de eso puede llenar el corazón del hombre, que nada de eso puede satisfacer el vacío que hay en el corazón del hombre. Aleluya. Porque ese vacío solo lo llena Dios. Ese vacío solo lo llena el Espíritu de Dios. Ese vacío, amigo, que hay en tu corazón, solo lo llena Dios. Y yo quiero terminar con esto. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo malo, difícil. Hay guerra y rumores de guerra. La Biblia se está cumpliendo, tal cual como lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Ahora, amigo, ¿qué tú estás haciendo para acercarte a Dios? Busca al Señor ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y si hay algún amigo que está en el parque, alrededor, que quiere aceptar al Señor, en este momento puede acercarte aquí y oraremos por ti, aleluya. Oraremos por ti para que el Señor te reciba, gloria al Señor. Para que el Señor te reciba con los brazos abiertos, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque me ha permitido predicar tu palabra en esta hora. Señor, en este momento, Dios, yo presento a cada persona que esté en este parque. Te pido que tenga misericordia, Dios. Ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, se metió el Espíritu de Dios aquí, vino como viento recio. Fuego, fuego, fuego,